Qué gusto saludarlos, la paz de Dios con todos. Es nuestro anhelo, como siempre hoy eh, traemos la palabra de Dios. Ustedes se recordarán, todos aquellos que se han tomado la molestia de ver nuestros cortos videos, que hace algunas semanas hablamos sobre un pasaje que nuestro Señor Jesucristo eh, vivió en el tiempo que Él caminó en este mundo. Hoy vamos a ver uno parecido. En el pasaje pasado hablamos de la mujer adúltera que está en el capítulo 8 del libro de Juan. Podemos darnos cuenta que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y aún antes, siempre las personas extraían una porción de la palabra de Dios para crear su propio evangelio. Si se recuerdan, de ese fue nuestra introducción de ese estudio. Y hoy vamos también a analizar un pasaje que tiene mucha similitud, porque la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino aquí mismo encontramos toda la respuesta. Hoy se ha dado mucho que sacan un texto para crear su propio evangelio, muchos porque definitivamente tienen algún interés personal, otros por tal vez por hacer dinero. Eso se está dando mucho hoy. Y aquellos que lo hacen por ignorancias, pues Dios conoce ese corazón. Sin embargo, es preocupante que muchas personas hoy están predicando, y admiro la manera que predican. Es algo que así tiene que ser. Sin embargo, me preocupa de una manera muy grande, porque pareciera que ellos jamás cometen ningún pecado. Pero la palabra de Dios siempre nos dice que es imposible que el pecado llegue a nosotros, claro, pero hay de aquel que lleve a la incitación del pecado. Sin embargo, siempre vamos a cometer errores, claro. No estoy hablando de ninguna manera de que sigamos haciendo lo que hacíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí me preocupa que estén predicando que no comas esto, que no te pongas aquello, que esto y una serie de cosas. Sé que excelente, escucho sus enseñanzas. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado, porque el que escudriña los corazones es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos inmediatamente al capítulo 2 del versículo 23 al 28 del libro de Marcos, para analizar con un poquito más de cuidado cómo en ese tiempo también, siempre con los fariseos, queriendo tenderle trampa a nuestro Señor Jesucristo, y le preguntaron lo que a continuación vamos a ver. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, del versículo 23 al 28, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un sábado Jesús cruzaba por los sembrados, y al pasar sus discípulos empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió el pan de la presencia, que no era permitido comer sino a los sacerdotes. También les dijo: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así es, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Aquí podemos encontrar exactamente lo que yo les decía. Estas personas le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que por qué sus discípulos arrancaban espigas, o en otras palabras, cebada o trigo en aquel tiempo, porque no existía el maíz. Y en Deuteronomio, exactamente, en el capítulo 23, en el versículo 25, podemos encontrar lo que dice la ley.
Sin embargo, Jesucristo les recuerda lo que el rey David hizo. No los llevó a Deuteronomio capítulo 23, sino que los llevó a Primera de Samuel. En el capítulo 21 relata la historia que fue lo que David hizo. ¿Por qué razón? Porque él se los dijo por la religiosidad de ellos. Por eso fue que Jesucristo les recordó esta cita, Primera de Samuel, capítulo 21. Pero como les decía a un principio, muchas personas solo sacan un texto para crear o para hacer o decir lo que ellos creen que está diciendo. Porque aquí le están diciendo a él claramente por qué ellos están haciendo algo que no es lícito. Porque ellos, como recordamos, la ley del mismo Señor Jesucristo les habla del día sábado. Eso lo entendemos perfectamente. Pero cuando Él les hace ver ese capítulo 21, es para hacerlos caer en su misma trampa. Por esa razón, por los religiosos que también ellos eran. Ahora vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, lo que dice en Deuteronomio 23. Dice Deuteronomio capítulo 23 en el versículo 25, dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, dice, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Como podemos ver, esta es la verdadera ley. Si notamos aquí dice, cuando entres a la mies o a la cosecha o al terreno o al sembrado de tu prójimo, puedes arrancar espigas según la necesidad, según la circunstancia, pero no puedes pasar la hoz. La hoz es un instrumento para cortar el zacate que conocemos actualmente. En aquel entonces se está refiriendo al trigo, a la cebada. Entonces lo que él está diciendo, no puedes pasar la hoz. En otras palabras, tú puedes recoger o puedes tomar las espigas, arrancar las espigas con tus manos para saciar tu necesidad en ese momento. Pero no puedes de ninguna manera pasar la hoz. En otras palabras, tú no puedes cortar para llevar. Y este fue el texto que ellos le dijeron a Jesucristo para hacerlo caer en una trampa. Entonces regresamos al capítulo 2 del libro de Marcos. Como ahorita ya logramos ver que sí era posible arrancar espigas con la mano, mas no pasar la hoz. Ahí entendemos claramente que ellos estaban citando una cita a medias, como lo hacen hoy muchas personas. O lo hacen por ignorancia, pues Dios conoce eso. Bendito sea el Señor, Él lo conoce y también bendecimos a esos hermanos. Pero aquellos que lo hacen con toda la intención fuera de lo agradable a Dios, les aseguro que tendrán que rendir cuenta de esto. Por eso el Señor les dice, les relata la historia que fue en aquel tiempo. En el versículo 27 dice, también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Lo que el Señor les está diciendo ahí. El sábado fue hecho a causa del hombre. A causa del hombre fue creado el día sábado. No fue creado a causa del sábado el hombre, sino todo lo contrario. Dice en el versículo 28, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En otras palabras, yo soy el Señor, yo hice el sábado y puedo hacer con el sábado lo que yo quiera. Pero me fascina cuando habla del reposo. El reposo representa el reposo que nuestro Señor Jesucristo nos trae actualmente. Como dice su palabra,
en el capítulo 11 del libro de Mateo, en el versículo 28 dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Eso es lo que representa el sábado en aquel tiempo que les fue dada esta ley. Ahora ya no es el sábado que como en aquel tiempo, para que nosotros lo respetemos, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro descanso. Por ahí andan un grupo que ellos adoran al sábado, no al Dios del sábado. También andan a otro grupo de personas ahí que adoran el nombre del Dios Todopoderoso, pero no adoran al Dios viviente. No adoran al gran yo soy, ellos solo idolatran al nombre. Y esa es la razón por la que ha habido mucha confusión, porque las personas solo sacan un texto y es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo entiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Confunden a las personas y como dice la palabra bendita, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al abismo. Por eso es importante que vengamos a la palabra de Dios, para que aprendamos de ella cuál es la voluntad bendita. Como dice Oseas 4:6, dice claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo obtenemos el conocimiento? Es venir a la palabra de Dios, pedir sabiduría, como dice Santiago capítulo 1. Todo aquel que quiera sabiduría, que la pida, que le será dado o Dios se la dará sin reproche alguno. Es importante que vengamos a la palabra de Dios para ver sus preceptos, para ver qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada. Es para mí una bendición poder llegar a todos ustedes que aún no conocen al Señor. Tenemos dos lugares donde vamos a pasar nuestra eternidad. Uno de ellos, como le hemos hablado en otros pasajes, en otros estudios, es el lago de fuego. Y el otro es el paraíso eterno. Siempre vamos a hablar de la bendición de Dios, siempre vamos a hablar de ese regalo hermoso de nuestro Señor Jesucristo al morir en una cruz, cargando con nuestros pecados. Es tiempo de que vengamos al arrepentimiento, todos aquellos que aún no se han rendido a los pies del Señor. Este es el tiempo que vengan, buscando su palabra, pidiendo sabiduría, orando todo tiempo, para que Él ilumine a cada uno y que cada uno pueda comprender que Dios envió a su Hijo Jesucristo para quitarnos del yugo de la esclavitud, para hacernos libres, no para vivir de una manera religiosa, sino que debemos de estar con ese gozo que nos da el bendito Espíritu Santo para la gloria de nuestro Dios. Por eso, mis amados amigos que aún no le conocen, venga el arrepentimiento. Estamos en un tiempo tan difícil porque hay muchas personas que no están anhelando las almas, que no están anhelando que las personas vengan al arrepentimiento. Están anhelando dinero. Están anhelando todas las cosas de este mundo. Entonces, están engañando a las pobres ovejas. Así que yo les digo, en el nombre de Jesús, no hay peor manual que el manual de este mundo, que son los periódicos, etcétera, etcétera. Pero el manual de nuestra vida, el manual del ser humano, es la palabra bendita de Dios. Aquí encontramos nosotros la visa para entrar al cielo eterno. Ha sido una bendición saludarles. Si Dios lo permite, hasta la próxima.